Bueno, alabanza, gracias. Vayan, tomen un respiro que ahorita viene candela. Pueden tomar asiento. Si ya saludó a la persona que tiene al lado, dígale, recuerde, Dios es un Dios Jireh, es un Dios proveedor. Si no lo ha saludado, salúdelo y dígale, recuerde que Dios es un Dios que provee todo, es Dios Jireh. Amén. Bueno, no va a preguntar quién tiene hambre, porque estamos en ayuno, ¿sí o no? Entonces eso no se pregunta. Al contrario, tenemos que estar en esa actitud. Me encanta verlos a todos tan lindos, los que están en casa. Gracias por estar conectados. Yo sé que algunos están de viaje, algunas veces también la lluvia puede ser alguna dificultad, pero gracias por estar ahí conectados. Hay un buen número de personas conectadas y familias ahí, así que qué chévere. Y quiero que por favor acompañen a Mateo 5:36. Mateo capítulo 5, versículo 36. Y si te gusta anotar, el mensaje de este cierre de ayuno se llama para enfrentar el temor. ¿Listo? Entonces pregúntale al de al lado, ¿estás listo para enfrentar el temor? Dile al de al lado, dile, ¿estás listo para enfrentar el temor? ¿Sí? ¿Se lo preguntaste? Sí. Y dile, estoy listo, dile, estoy listo. Listo, estamos listos. Así que Marcos 5:36 dice así: sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo, cree nada más. Señor Jesús, gracias por tu palabra y te pedimos que hoy nos guíes en este mensaje, Señor, y en este cierre de ayuno. Desde ya ponemos en tus manos el tiempo de administración y los bautizos que vienen ahora, Señor, que es una celebración también, Señor Jesús, con nuestros hermanos. Bendice, habla a nuestros corazones, rompe toda mentira, rompe todo engaño y guíanos a tu verdad. En tu santo nombre Jesús oramos, amén y amén. Entonces, aquí es el jefe de la sinagoga es Jairo, ¿verdad? Y resulta que Jairo fue a buscar a Jesús, pues le dice, mi hija está enferma, y entonces le dice, ok, entonces Jesús va por el camino, va apretado, va la gente apretándolo, y de pronto Jesús dice, uy, alguien me tocó. Y todos los apóstoles dicen, ay, pastor, el maestro tan chistoso, pues estás ahí en medio de la multitud, maestro, pues todo el mundo te está tocando, No, alguien me tocó y salió de mi poder. Y entonces Jesús para. Imagínese que usted fuera Jairo, ¿no? Sí, Jesús, yo sé que te tocó a alguien, pero mi hija se está muriendo. Qué chévere que te toquen, pero mi hija se está muriendo, ¿no? No sé cómo estaríamos, no sé, póngase usted en posición, no sé si tiene hijos o no tiene hijos, pero póngase en la posición de Jairo. Su hija está enferma, está apretado Jesús en la multitud, ¿no? También como que dice, ay, bueno, déjenle avanzarlo. Y de pronto Jesús para y dice, alguien me tocó, alguien, sí, y entonces Jesús se devuelve y dice, fuiste tú, y resulta que era una mujer que estaba 12 años con un flujo de sangre, y ella dice, si toco el borde del manto de Jesús, tal vez, ¿no es cierto? Y su fe la sana. Y entonces Jesús va y habla con ella, todo el tema es otra historia ahí paralela, al lado es un milagro, en camino a otro milagro. Y entonces, en ese momento, le dicen a Jairo, no ores más. ¿A quién le han dicho no ores más? ¿Alguien le ha dicho no ore más por eso? ¿Alguien le ha dicho a eso? ¿Alguien le ha dicho a usted en su vida eso alguna vez? Levante su mano a ver si sí o si algunas personas sí. Pero no ores más por eso, no molestes más a Jesús por eso. Ya Él no va a cambiar. Ya no va a cambiar. ¿Sí? Nunca va a pasar eso. Entonces llegan y le dicen a Jairo, mira, ya no molestes más al maestro, tu hija murió. No, y yo creo que ese fue el ambiente, ¿no? ¿Cómo así? Pero si Jesús iba camino a sanarla. Entonces Jesús se voltea y le dice, no tengas miedo. Cree, nada más. Hay otro pasaje, dice, solo cree.
Y en la vida tenemos dos opciones de cómo podemos enfrentar una situación. O la podemos enfrentar con miedo, o la podemos enfrentar creyendo. La podemos enfrentar temiendo o teniendo fe. Porque las circunstancias se van a presentar. La diferencia es cómo las vamos a afrontar. Y el temor no es algo pecaminoso, no es algo malo. De hecho, Dios permitió que pudiéramos sentir temor como una forma de protección. Hay temores que son naturales y nos protegen. ¿No? ¿Por qué nos protegen? Porque nos llevan a tomar una acción frente a una amenaza o un peligro. ¿No? Eso es lo que hace el temor en nuestras vidas. Ese es el temor que Dios ha permitido que nosotros podamos experimentar. Entonces, hay un incendio. ¿Hay qué? Uno se asusta, ¿sí? Pero ese temor lo que está haciendo es preparando tu cuerpo para que puedas ¿qué? Tomar una acción, tomar una decisión racional frente a esa amenaza o ese peligro, ¿no? Es un mecanismo de protección. Viene un ladrón a amenazarte, ¿sí? Vas por la calle y ves que viene un ladrón. Ese temor te prepara, te bota adrenalina y te estresa con tu cuerpo para que tú puedas ¿qué? Correr en dirección contraria. Ves un peligro delante y ese temor, si vas en la carretera toda y de pronto ves que allá adelante está pasando algo, te hace ¿qué? Tomar una decisión de desacelerar, una decisión racional, ¿no? Entonces, el problema no es tener temor. El problema es que hay temores que nacen en nuestra mente y en nuestro corazón que son completamente irracionales. Que en vez de llevarnos a tomar decisiones racionales, nos llevan a tomar decisiones irracionales. O sea, son temores que no son protectores. Son temores que no nos llevan a tomar una acción lógica, sino que nos llevan a actuar de una forma ilógica, de una forma irracional. Entonces, hay temores que son racionales y hay temores que hemos anidado en nuestro corazón que son irracionales. ¿Por qué son irracionales? Porque son temores a cosas que no deberíamos temer. Y esos temores a cosas que no deberíamos temer nos llevan a tomar decisiones emocionales que muchas veces son irracionales. Porque recuerda esto, toda decisión emocional es una decisión carnal. Cuando tú tomas una decisión emocional, es una decisión que no pasó por el filtro de Dios. Es una decisión que tú no oraste, es una decisión que tú no llevaste a Dios y le preguntaste a Dios, ¿qué hago? Sino que tú sentiste temor y emocionalmente diste una respuesta. Claro, si yo veo que está temblando muy duro, yo tomo una acción, ¿no es cierto? Racional. Entonces voy a un lugar donde no se vaya a caer y después busco un lugar donde es un punto de encuentro, todas estas cosas que son racionales. Pero un temor irracional me lleva a mí a actuar de una forma ilógica, de una forma emocional. Y ahí es cuando el temor pasa de ser algo natural y protector a ser algo irracional y pecaminoso. ¿Por qué? Porque las decisiones emocionales me apartan de Dios. Y un temor irracional me aparta de Dios, me aparta del plan de Dios para mí. ¿Por qué? Porque en vez de yo buscar la dirección de Dios, sigo lo que mi emoción me está diciendo que haga. ¿Está claro hasta ahí? Entonces hay temores que son racionales, que son naturales, que Dios ha puesto en nosotros como una protección, y hay temores que son irracionales, que han nacido en nuestro corazón, en nuestra mente, que nos llevan a actuar de una forma que nos aparta del plan de Dios, que nos lleva a vivir independientes de la dirección de Dios. Entonces veo que la inflación está subiendo, que las ventas están bajando, ¿no? Y entonces recibo un temor. Es que yo creo que viene una crisis económica. ¿Sí? Porque veo el peligro, pero siento el temor y emocionalmente comienzo a actuar sin depender de Dios. Entonces digo, hay inflación, ventas caen, yo creo que viene una crisis económica. Y entonces me ofrecen un negocio que no se ve como muy claro. De pronto me dicen, mire, es que
este negocio renta el 35% mensual. ¿Mensual? Mensual. Y usted dice, esto tiene que ser de Dios. Y su temor a que viene una crisis económica y que está apareciendo esto lo lleva a tomar una decisión ¿qué? Irracional, y resulta que termina invirtiendo en una pirámide. O termina haciendo un negocio que tiene consecuencias legales después para su vida. Un negocio que va en contra de lo que Dios quiere para ti. Siento que me voy a quedar soltero. Hoy justo que estábamos orando por los matrimonios. Entonces siento que me voy a quedar soltero toda la vida. Entonces apenas llega una persona en el trabajo, ¿no? Medio me pica el ojo. Y entonces digo, si no lo aprovecho, me voy a quedar solo. Me voy a quedar soltera. Y acepto el guiño y termino entrando en una relación sin siquiera haber orado o haber considerado si esa persona sí amaba a Dios más que a mí, sino que simplemente digo, si no lo hago ahora, es una decisión basada ¿en qué? En el temor. Si no lo hago ahora, me voy a quedar solo, sola. Tengo que hacerlo ahora. Nadie más me va a dar ese guiño que me están dando hoy. ¿Sí? Y entonces terminas al lado de una persona que tal vez ni siquiera conoce a Dios. No solo no lo ama más que a ti, sino que tal vez ni siquiera lo conoce. Y la raíz de todo temor irracional, dice Neil Anderson en la cartilla de 7 pasos, de pasos hacia la libertad en Cristo, que la raíz de todo temor irracional es una creencia que no se basa en la verdad. ¿Cuál es la raíz de todo temor irracional? Una creencia que no se basa en la verdad. En una palabra resumida, en una mentira. ¿En dónde se basa todo temor irracional en nuestras vidas? En un engaño, en una mentira que se ha anidado en nuestro corazón. Por el contrario, la fe es la seguridad arraigada en la verdad de Dios, ¿no es cierto? Para mi vida. Cuando Jesús le dice a Jairo, no temas, solo cree nada más, lo que le está diciendo es que en vez de dudar que Dios puede hacer algo, confíe y descanse en Él. Cuando Dios nos dice que no temamos, lo que nos está diciendo es, confíe en que Dios tiene un plan que es mejor, que va más allá de lo que tú puedes imaginar. La fe es la decisión de que mi vida sea guiada por el Espíritu Santo y toda su verdad. Cuando yo decido creer en vez de temer, estoy tomando la decisión de que mi vida sea guiada por Dios, que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, me guíe a la verdad que Dios tiene para mi vida. Entonces, dejo de creer las mentiras que están arraigándose en mi corazón y que están generando temores en mí para comenzar a creer en Dios y en lo que Él tiene para mí. ¿Por qué? Porque si no lo hago, mis decisiones van a estar guiadas e influenciadas por el padre de la mentira, que es Satanás. Cuando yo tengo un temor en mi vida y comienzo a tomar decisiones basadas en ese temor, la influencia que está detrás de cada decisión basada en ese temor es satánica. Al contrario, cuando mis decisiones están basadas en mi confianza en Dios, en la fe que he puesto en que sus planes son sí y amén en Cristo Jesús para mi vida, quien está influenciando y direccionando mis decisiones es Dios. Amén. Y la fe es esa decisión. La fe es esa decisión que me lleva a ser guiado por el Espíritu Santo, por la verdad, en vez de ser guiado por una mentira. ¿Estamos aquí? Es que los veo así como... Siempre los veo así, ya me estoy preocupando yo. Así que, para enfrentar el temor, lo primero, y hoy es una prédica muy práctica, muy directa, si a usted le gusta anotar, lo primero es
poner a Dios en el lugar correcto. Si usted quiere enfrentar sus temores, lo primero que usted necesita hacer en su vida es poner a Dios en el lugar correcto en su vida. Amén. Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Hay que someternos primero a Dios, a su voluntad. Hay que primero decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a renunciar a seguir tomando decisiones basado en mis opiniones, en mis temores, en lo que yo creo y yo quiero, y me someto a tu autoridad, a tu voluntad, para que seas tú quien guíe. Me someto a Dios y resisto las mentiras del diablo. Amén. Isaías 41:10 dice así, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Tengo que creer que Dios es Dios. Tengo que creer que Dios está conmigo. Mira que Él dice, no temas, y luego nos hace una afirmación, yo estoy contigo. Tengo que poner a Dios en el lugar correcto en mi vida, y poner a Dios en el lugar correcto en mi vida es también entender que Él está conmigo. Amén. Porque a veces no solo es que tenemos ídolos y ponemos a Dios en un lugar secundario en nuestra vida, sino que a veces no creemos que Dios está con nosotros en nuestra vida. Entonces hay que ponerlo en el lugar correcto. Y el lugar correcto es entender que Dios está conmigo, que Él no me abandona, que Él me fortalece, que Él me cuida, que Él sabe cuáles son mis necesidades, que Él me va a fortalecer, ¿verdad? Que Él me va a ayudar, que Él me va a sostener. Segunda de Timoteo, yo no lo conozco. Segunda de Timoteo 1:7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión que dice que Dios nos ha dado un espíritu de temor. En la nueva versión se traduce como un espíritu de timidez. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? Que hay que primero someternos a Él, es decir, que Él sea nuestra autoridad, que Él sea lo número uno, que podamos entender que esa autoridad está con nosotros, que Él siempre está con nosotros, que Él nos fortalece y nos ayuda. Pero tercero, también entender que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. No solo Él está conmigo, no solo al sujetarme a su autoridad puedo resistir al diablo, él huye, sino que también Él me ha equipado con un espíritu nuevo, con un espíritu que es libre del temor. Amén. ¿Por qué? Porque es un espíritu poderoso, porque es un espíritu de amor, es un espíritu que me ayuda a mí a tener dominio propio. Amén. Lo segundo para enfrentar los temores, yo les dije que era puntual, y así que vayan anotando ahí, porque si no. Lo segundo es identificar los temores, porque muchas veces andamos guiados con temores en nuestras vidas, pero no los reconocemos. No, yo temor a eso no tengo, pero ¿los tienes o no los tienes? ¿Verdad? Y es importante que nosotros podamos orar y dejar que Dios sondee nuestro corazón y nos muestre si hay algún temor. Y yo quiero que hoy lo hagamos práctico. Quiero que cierres tus ojos ahí, por favor, para que no te desconcentres. Y comienza a orar y pregúntale a Dios, Dios, ¿hay algún temor en mí? Y ahorita pregúntale a Dios ahí y comienza a analizar, ¿no? Y hay un montón de temores. Quiero leer algunos para que tú puedas ver si hay algún temor. A Satanás, al divorcio, a la muerte, temor a no ser amado por Dios, temor a no ser amado nunca, temor a no ser capaz de amar, temor al matrimonio, temor a ser rechazado, temor a no casarse nunca, temor a nunca tener hijos, temor a la desaprobación, temor a ser avergonzado, temor al fracaso, temor a volverse o ser homosexual, temor a problemas económicos, temor a enloquecerse, temor a ser un caso perdido, temor a la muerte de un ser querido, temor al futuro, temor al conflicto, temor a ser víctima de un crimen, temor a haber cometido un pecado imperdonable, temor a personas, animales, objetos específicos,
o algún temor en particular que Dios te esté mostrando. Y si has sentido o estás luchando con alguno de estos temores, anótalo ahí, identifícalo, porque para vencer el temor hay que identificar el temor. Si tú no identificas el temor, no lo vas a poder enfrentar. Es un temor a problemas económicos, tal vez un temor a fracasos porque crees que necesitas ser perfecto. ¿Cuál es ese temor? ¿Cuál es el temor que hay ahí? Después de que identificamos el temor, punto número 3, es importante encontrar la mentira detrás del temor y la verdad que te hace libre. Si hemos identificado temores, es importante que nosotros también podamos no solo identificar el temor, sino analizar el temor y decir, ok, ¿cuál es la mentira que está detrás de este temor? ¿Será que tengo un miedo a temor a nunca casarme porque tal vez creo que si no soy casado no tengo el mismo valor que un soltero? Eso es una mentira. ¿Será que tengo temor a ser soltero, a estar soltero, porque creo que casado es la forma en la que soy pleno? Eso es una mentira. ¿Será que tengo miedo a un fracaso, porque creo que entonces no voy a valer lo que la gente espera que yo valga? ¿Será que tengo miedo a tomar decisiones? ¿Pero por qué crees que tienes decisiones? ¿Porque crees que si te equivocas entonces no vales? ¿Cuál es el temor que hay detrás? ¿Cuál es la mentira que hay detrás de tu temor? ¿Es un temor a una enfermedad? ¿Porque crees que en la enfermedad entonces Dios te va a dejar solo? ¿Cuál es la mentira que hay detrás de ese temor? Las mentiras, las creencias falsas necesitan ser extirpadas y reemplazadas por la verdad de la palabra de Dios. Yo identifico el temor porque necesito identificar cuál es ese gigante que tengo que enfrentar, pero tengo que también identificar y encontrar la mentira sobre la cual se está basando ese temor, porque ese temor necesita ser extirpado y la forma de extirpar ese temor es a través de la verdad. Isaías 8:12 dice: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. Y pareciera que nos hablara hoy en día cuando tú entras a YouTube y hay miles de videos conspirativos. Hay miles de analistas diciendo que hay una crisis económica, que hay una guerra nuclear, que hay muchos terremotos, que ayer hubo 2 temblores, que hoy hubo otro temblor. Y entonces hay gente que está conspirando. Dios dice: no digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen. ¿Ah? No temen lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Hay una verdad para cada temor. De hecho, referencias a no temer, a no temas, a no tengan miedo. Hay 365 versículos que tienen esa referencia. Es decir, tú todos los días podrías agarrar un versículo que hiciera referencia a no temer. Todo el año podrías tener uno diario. 365. Y a mí me encanta como interpretar estas cosas también que Dios hace, y uno dice: Dios tiene una verdad para cada temor. Amén. Dios tiene una verdad para cada temor. Porque la forma en que el temor es desarraigado en nuestro corazón es a través de la verdad. Porque la verdad agarra y estirpa esa mentira. Recuerden lo que hemos aprendido de la armadura de Dios, ¿no? Y está la espada, que es la verdad. Pero esa espada no es una espada ofensiva, es una espada defensiva, es una espada corta. Que lo que la usaban los romanos, porque este pasaje está basado en la armadura de un soldado romano. Es que cuando una flecha
pasaba sus escudos, ¿no? Porque tal vez no estaban unidos, porque tal vez habían bajado la guardia, y se enterraban sus cuerpos, ellos agarraban eso y la sacaban. Y esas flechas encendidas son esas mentiras que entran a nuestro corazón y crean temores, crean confusiones. Y la forma de extirpar esas mentiras es a través de la verdad. Amén. Entonces, si ya estás identificando la mentira, ya identificaste los temores, estás analizando el temor y estás encontrando mentiras, engaños que hay detrás de ese temor. Ahora, busca la verdad que te hará libre. Que si viene crisis económicas, no tememos, porque Dios dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él dice, como dice esta canción, que si los gorriones se visten, se alimentan todos los días, como Él no nos va a alimentar a nosotros. Esa es la verdad, que de nada sirve preocuparse. La verdad es que aunque estés soltero, Dios siempre está contigo y nunca vas a estar solo. Amén. La verdad, lo que leíamos en Colosenses 2, 9, 10, que la plenitud no está en nadie más, sino solamente en ¿quién? En Cristo. Eso no quiere decir que no anheles el poderte casar. Y prepárate para la lluvia. Prepárate para ser la persona que Dios quiere que seas tú, como esposo o como esposa. Prepárate para que cuando llegue el momento tú estés listo, estés lista. Pero no temas, porque el temor lo que hace es paralizarnos. El temor lo que hace es no permitirnos avanzar hacia el plan que Dios tiene para tu vida. Amén. Y una vez tú has encontrado esas mentiras, hay que confesar esa mentira y arrepentirse. Confesarlo es, pues eso que creí es una mentira, y te pido perdón porque creí esa mentira en vez de creer tu verdad, y me arrepiento, y a partir de hoy comienzo a creer en tu verdad. Amén. Salmo 55, 22 dice: encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Arrepentirnos de nuestras mentiras, de lo que hemos creído, del temor que hemos dejado que crezca en nuestras vidas, es también de entregárselo a Dios y decirle: Dios, ya no quiero cargar más con este temor, ya no quiero cargar con esta mentira, yo quiero descansar en ti. Encomienda al Señor tus afanes. ¿Qué te afana? ¿Qué te está robando la paz? ¿Cuál es esa mentira? ¿Cuál es ese temor que no te está dejando disfrutar de la plenitud en Cristo Jesús? ¿Y sabes qué? Entrégaselo. Entrégaselo a Dios, porque Dios te sostendrá y no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Porque 7 veces puede caer el justo, pero otras tantas se va a levantar. Amén. Y el quinto, enfréntalo con un plan. Hay que enfrentar el temor con un plan. En 2 Corintios 20 encontramos una historia que a mí me fascina, que es emocionante, que es la de Josafat, cuando tiene que enfrentar la amenaza de 3 ejércitos. Y en 2 Crónicas 20, el versículo 3, miren cómo estaba Josafat. Dice: atemorizado. ¿Cómo estaba Josafat? Atemorizado. Le declararon la guerra. No 1, no 2, sino 3. Entonces dice, Josafat estaba como atemorizado. Pero miren lo que decidió Josafat. Dice: atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Él sintió la amenaza, pero no actuó irracionalmente, sino que dijo: esto me causa temor, pero yo voy a Dios y ayunemos. Sí, le dijo a todo su pueblo: ¿saben qué? Ayunemos. Vamos a ayunar y vamos a ver que Dios nos muestre cuál es la salida, porque viene el problema venía. No era un temor algo que no existía, era un temor real, era una amenaza real.
Y él se dirige a toda la congregación, a todo el pueblo, busca al Señor. Versículo 20 dice, la parte B dice, mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Dios le había dado un plan, Dios le había dicho qué hacer, y él avanza con todo su pueblo, ¿no? Y el plan que Dios le había dado era un plan que para los hombres era irracional, pero para Dios era poder. Entonces manda adelante a toda la alabanza, ¿no? Allá van todos los levitas adelante, y el pueblo va detrás, y él le dicen, ¿saben qué? Avancen, confíen en lo que Dios les ha dicho. Yo creo que él cuando le dice confíen en el Señor, es confíen en que este plan, aunque parezca loco, es del Señor, es Dios el que nos ha dado el plan, pero hay que enfrentar el problema, y hay que enfrentarlo con un plan, porque si el pueblo huye, esos los iban a perseguir. El temor que tú no enfrentes hoy te va a perseguir. Tú puedes huir hoy, pero mañana te va a alcanzar ese temor, te va a alcanzar esa amenaza. Entonces hay que buscar a Dios y que Dios nos dé un plan. Y Dios le dio un plan al pueblo, a Josafat. Y Josafat le dice al pueblo, vamos a hacer el plan y confíen en que Dios lo va a hacer. Versículo 22, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, ¿y cuál era el plan? Que cuando llegaran a un lugar donde Dios les decía, en la mitad del campo, pararan y comenzaran a alabar. Oiga, que en medio de la crisis económica usted párese ahí y alabe. Que en medio de la enfermedad usted quédese ahí quieto y alabe. Eso fue lo que le dijo Dios. Entonces ellos van allá, y tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte del Seir que habían venido contra Judá, y los derrotó. Amén. Pensé que iban a celebrar la victoria. De hecho, es que esto es para ustedes, es para nosotros. De hecho, versículo 23, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. ¿Y saben qué estaba haciendo el pueblo? Alabando. ¿Saben qué tuvo que hacer el pueblo? Creer, ser obedientes y alabar a Dios. Seguir la instrucción que Dios le había dado. Había una instrucción. Había que ser obedientes. Y la victoria llegó. Versículo 27. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Amén. Y han llegado llenos de gozo, pero también llenos de tesoros. Porque cuando ellos se derrotaron entre ellos, Dios les dice, ahora sí, van y recogen todo el botín. Porque los ejércitos andaban con todo lo que recogían, todos los botines que iban conquistando, ellos los iban cargando. Y cuando estos ejércitos se enfrentan entre ellos y se derrotan unos a otros, hay uno que quedó en el campo de batalla. Todos esos tesoros, todos esos botines, todas esas bendiciones. Y lo que parecía una amenaza para destruir, terminó siendo una bendición. Porque Romanos 8:28 dice que todas las cosas son para el bien de quienes amamos a Dios, quienes hemos sido llamados conforme a su propósito. Amén.